Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos otro importante film de horror y de culto. La historia que enfrenta a monstruos creados en la sociedad con monstruos provenientes del infierno. From Dusk Till Dawn. Del crepúsculo al amanecer. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestros anteriores videos sobre las películas que surgieron de la exitosa serie Cuentos de la Cripta de los años 90, mencionamos que el plan original fue el de estrenar varias cintas entre las cuales hubo la posibilidad de incluir películas que eventualmente fueron lanzadas de manera independiente. Entre las más importantes, una de las que pudo ser narrada por el icónico guardián de la cripta fue The Frighteners, cinta escrita y dirigida por el gran Peter Jackson y que en Hispanoamérica fue conocida como Muertos de Miedo, cinta que analizaremos más adelante. Pero el día de hoy veremos aquella que compartió de cerca la temática y estilo de la ya mencionada Bordello of Blood. La película que disfrazada como un violento thriller policial llevó a los míticos y clásicos vampiros hasta un nuevo nivel. Del crepúsculo al amanecer. El polémico y exitoso Quentin Tarantino comenzó su carrera en el cine a mediados de la década de los 80, estudiando actuación, escribiendo guiones y siendo parte del equipo de producción de varias cintas. Pero sería recién a comienzos de los 90 que comenzaría su ascenso, cuando con el apoyo del actor Harvey Keitel, impresionado por uno de sus guiones, lo ayudó a producirlo volviéndose su primer pero aún modesto éxito. Cinta sobre criminales escrita y dirigida por él, coprotagonizada por Harvey y que también incluyó en su reparto a otros conocidos actores como Steve Buscemi o Tim Roth, con quienes volvería a trabajar en futuras películas. El interés del público por el innovador estilo narrativo y el subgénero de acción y sofisticada violencia que Tarantino había puesto en el mapa, lo llevó a escribir más guiones que también fueron exitosos o alcanzaron a ser considerados como films de culto, tales como True Romance, cinta que, como podemos ver en la portada, incluyó a estrellas como Christopher Walken, Patricia Arquette, Brad Pitt, Christian Slater, Gary Oldman, etc., etc. Posteriormente, su guión por la violenta Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, también fue llevado a producción, contando con la actuación del gran Woody Harrelson y la aún muy joven Juliette Lewis, quien gracias a su desempeño y nominación al Oscar por la cinta El Cabo del Miedo, comenzó una prolífica carrera actoral que continúa hasta el día de hoy. Sería en 1994 que Tarantino alcanzaría el pináculo de su éxito gracias a Pulp Fiction, cinta que escribió, produjo y dirigió, y que además de convertirse en un éxito de taquilla, también le valió un premio de la Academia en la categoría de Mejor Guión Original. En 1995 participaría como coescritor y codirector en la comedia Four Rooms, donde nuevamente volvió a trabajar con Tim Roth y donde compartió la claqueta por primera vez con el también conocido director Robert Rodríguez. Si bien el recorrido por los antecedentes de Tarantino puede parecer un poco extenso, es necesario mencionarlo puesto que sería después de esos intensos años de trabajo, escribiendo, dirigiendo y entablando relaciones con diferentes actores y directores, que en 1996 llegaría a los cines From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer. Habiendo cimentado su estilo y los elementos infaltables en su narrativa,
Tarantino escribió otra interesante historia que, a diferencia de las anteriores, solo estaba disfrazada como cinta de violencia criminal, dando después un giro inesperado y transformándola en una cinta de horror, aunque sin dejar de lado el típico humor negro que lo caracteriza. Habiendo encontrado coincidencias en su estilo, la dirección de la cinta fue otorgada a Robert Rodríguez, director de la saga de El Mariachi con Antonio Banderas y Salma Hayek, la adaptación cinematográfica del cómic Sin City de Frank Miller, productor de Predators del año 2010, la saga de Machete de Danny Trejo, entre varias más. El reparto incluyó a George Clooney como Seth, el protagonista, actor que se hizo conocido por su papel en la serie ER, Emergency Room, y que luego saltó a los roles protagónicos como el de From Dusk Till Dawn, Bruce Wayne en Batman y Robin, o la saga de Ocean Eleven, también conocida como La Gran Estafa. Junto a él, el mismo Tarantino en el papel del psicopático hermano de Seth, Richie Gecko. El antes mencionado Harvey Keitel en el papel de Jacob, actor conocido por las varias películas en las que trabajó junto al renombrado Martin Scorsese, o por el rol que desempeñó en la película Bugsy, la cual también le valió una nominación al Oscar. La también referida antes Juliette Lewis en el papel de Kate, la hija de Jacob. La muy conocida Salma Hayek en un papel corto pero memorable, actriz coprotagonista de la saga del Mariachi junto a Antonio Banderas, protagonista de comedias románticas o dramas históricos como el de Frida, el cual le valió una nominación al Oscar como mejor actriz. Danny Trejo, también conocido como Machete por la saga que protagoniza, como el sanguinario vampiro Razor Charlie, actor que volvió a trabajar junto al director en la cinta Predators del 2010. El gran Tom Savini en el papel de Sex Machine, actor y director también conocido por ser especialista en efectos especiales prácticos. Por ser uno de los favoritos de Rodríguez y Tarantino, ha sido parte de cintas como Planet Terror o Django Unchained. Su trabajo en el área de efectos especiales es conocido por su labor junto a George Romero en El Amanecer de los Muertos de 1978, secuela de la cinta cuyo remake él dirigiría varios años después, La Noche de los Muertos Vivientes de 1990. También cabe señalar los cameos de John Saxon como agente del FBI y a la actriz Kelly Preston como reportera de noticias. El soundtrack de la película fue trabajo de Graham Rebel, compositor neozelandés que también trabajó en cintas como El Cuervo de Brandon Lee o La Mano que Mece la Cuna, pero también incluyó numerosos temas de rock, folk y blues de conocidas bandas como ZZ Top, el gran Stevie Ray Vaughan, o icónicos temas como Dark Knight de la banda The Blasters, o la espectacular canción After Dark, en la que la banda Tito y Tarántula se lució para dar fondo a lo que quizás sea el baile y la escena más sexy de la historia del cine. Como algunas otras películas de las mismas mentes maestras, la historia inicia en un árido desierto, en este caso, uno cercano a la frontera entre México y Estados Unidos. Un sheriff fronterizo llega a la tienda que siempre suele visitar, y mientras bebe una fría cerveza para combatir el ardiente clima, comenta con su amigo Pete, el dueño del establecimiento, sobre un reciente robo armado en un pueblo cercano, uno que cobró la vida de varias personas, entre guardias, policías y civiles, asegurándole además que si el escape de los culpables los conducía hacia su territorio, no perdería la oportunidad de cobrarse la revancha. Dicho eso, le pide permiso para usar el baño, y mientras lo hace, Seth y Richie Gecko, los criminales de los que hablaba, armados y con dos muchachas como rehenes, se acercan al mostrador de Pete para exigirle que se deshaga del policía si no quería ser responsable de más muertos. Tensa discusión en la que Richie afirma haber notado en él un intento de delatarlos. Seth, sin embargo, decide otorgarle el beneficio de la duda y darle una oportunidad de terminar con el asunto sin derramar sangre. Mientras el alguacil se dispone a pagar su consumo, sin embargo, Richie decide ejecutarlo excusándose en que Pete supuestamente le pidió ayuda, acusación que el hombre niega y por lo cual también recibe un disparo en el hombro. Sin creer en sus palabras, Seth le ordena que tome lo que fueron a buscar y suba al auto, mientras que el impulsivo Pete abre una caja fuerte y toma su arma de fuego,
atacándolos por sorpresa e hiriendo a Richie en la mano. Ante un enemigo común, los hermanos Gecko dejan ir a las rehenes y ponen de lado sus diferencias para acabar con el desafortunado Pete, quien termina muerto, calcinado por el fuego que ellos desataron y que luego provocó una explosión que terminó de destruir lo que alguna vez fue un tranquilo negocio en la carretera. Solo un par de muertos más en la cuenta de los hermanos Gecko. Hombres que no perdían el sueño por esa ni la anterior masacre, mucho menos por la rehén que llevaban en la cajuela del auto. Tras llegar a un modesto hotel y tomar una habitación donde planear su siguiente movimiento, los Gecko sacan del auto a la rehén, una mujer que secuestraron durante el robo, a quien Seth deja en claro que cualquier intento de huir terminaría provocando su muerte, pero que si seguía sus reglas al pie de la letra, viviría para contarlo, y eso era una promesa. Tras salir por suministros, Richie va a la habitación a ver televisión, y segundos después, invita también a Gloria, la rehén, quien siguiendo las reglas que le dieron toma la invitación y sus sugerencias como si fueran una orden. Mientras tanto, en una cafetería cercana, Jacob Fuller comparte con sus hijos Kate y Scott el inicio de un viaje para comenzar una nueva vida, una en la que el hombre, antes pastor de una congregación religiosa, pudiera dejar atrás el dolor por la partida de su esposa, quien falleció en un accidente y por lo cual Jacob, aunque aún era creyente, ya no sentía un lazo de amor y confianza en Dios. A su retorno al hotel con comida, Seth, quien había traído algo también para Gloria, se percata de que la mujer no estaba en el sillón donde la dejó sentada, y ante la pregunta sobre ella, el nervioso Richie señala la puerta de la habitación. Al abrirla, ni siquiera la dura alma de Seth es capaz de asimilar el horrendo escenario. Sangre sobre la cama, las paredes y la mesa de noche evidenciaban la brutalidad con la que Gloria había sido asesinada. Otro horrendo crimen que Richie intenta justificar aduciendo que la mujer había intentado escapar. Conmocionado, Seth reclama a su hermano por sus actos, un asesinato innecesario tras otro, pues mientras él era solo un ladrón experto, su hermano parecía disfrutar del asesinato tanto como de sus bajos instintos cuando de mujeres se trataba. Su frustración e impotencia lo conduce incluso a golpearlo, pero pasada la ira, solo lo abraza y le promete que pronto, al cruzar la frontera, todo volvería a estar bien. Por azares del destino, los Fuller llegan al mismo hotel para pasar la noche, captando la atención de Seth, quien en busca de un medio para pasar la frontera, ve potencial en su casa rodante y en la propia familia. Poco después, los Gecko asaltan a Jacob y sus hijos, colocando armas sobre su cabeza y amenazando con matarlos si es que no seguían sus órdenes al pie de la letra. Pero además de eso, Richie desarrolla una nueva fijación en Kate, a quien alucina haciéndole una obscena invitación a intimar. La forma en la que el hombre la mira no escapa a la vista de su preocupado padre. Así, bajo amenaza de muerte, Jacob, Scott y Kate se ven obligados a viajar con los Gecko, siendo usados como disfraz para cruzar la frontera hacia México. Travesía en la que Seth intenta entablar cierta confianza con Jacob, quien después de narrarle cómo su esposa falleció en un accidente, corta el momento cuando el criminal lo cuestiona por los motivos que lo llevaron a abandonar su vieja vida, concluyendo en que si llevaban la fiesta en paz, nadie saldría herido, sobre todo su hija, hacia quien Richie ya había mostrado particular interés. Llegados a la frontera, Jacob intenta pasar los controles sin llamar la atención, pero aún en esa situación, estando escondidos, el conflictivo Richie vuelve a desatar una discusión que llama la atención de los policías, por lo que Seth se ve obligado a golpearlo y dejarlo inconsciente para que Kate pueda disimular y evitar que nadie salga herido. Ya en camino, terminada la atención de la inspección, el aliviado Seth les pide que se relajen y disfruten del viaje, dando instrucciones finales a Jacob respecto a su destino, un bar ubicado al costado de la carretera. Al despertar, Richie es informado sobre la nueva situación de libertad que gozaban, y pese a eso,
continúa creando conflicto por una de las lunas quebradas en sus anteojos, situación que vuelve a exasperar a Seth, pero que no llega a terminar en conflicto cuando Jacob les anuncia que ya habían llegado a su destino. El bar llamado The Titty Twister, abierto del crepúsculo hasta el amanecer. Con llamativas luces de neón y atracciones pirotécnicas, el anfitrión invita a su público, camioneros y motociclistas, a entrar y disfrutar de lo que tenían para ofrecer, comida y bebida, pero sobre todo, mujeres de todo tipo y para gusto de todo cliente. Tras informarles que su contacto llegaría al bar al amanecer para llevárselos a su nueva vida, Seth les deja en claro que solo tenían que pasar la noche ahí sin darles problemas y en la mañana serían libres. Pese a la disminución de la tensión, el panorama no era menos preocupante para Jacob, pues tan solo al momento de ingresar, el anfitrión del lugar se gana una paliza de los hermanos Gecko por haber osado ponerles la mano encima intentando impedirles el paso. Tras las enormes y tribales puertas, el escenario era justo lo que Seth buscaba. Música, alcohol, hermosas bailarinas y las infaltables peleas de bar que lo hacían sentir como en casa. Y tampoco pasaría mucho para que tuviera su primer conflicto, cuando el barman se niega a atenderlos aduciendo que el bar solo daba la bienvenida a camioneros y motociclistas, provocando un enfrentamiento con otro hombre con el que Seth, sin embargo, no llega a pelear debido a que Jacob se identifica como camionero. El grupo se instala en una mesa y pide su primera ronda de tragos mientras los demás asistentes tienen su propia aventura, tal como un hombre que exhibía un arma de fuego sobre su pubis, u otro que intentaba hacer un castillo de fichas de dominó mientras una bailarina se contorneaba sobre su mesa. Llegada la botella, el alterado Seth sirve los tragos y obliga a los demás a beber hasta que Jacob le pregunta qué le sucedía, y al saber que todo era por el hombre que le puso la mano encima, le hace ver que ya había logrado escapar del país, había ganado, que deje las pequeñeces de lado y disfrute lo que tenía, con lo cual se gana su respeto y comparten una copa. Después de eso, el barman sube al escenario para presentar el show más importante de la noche. Todos debían admirar a la dama de lo macabro, la mujer más siniestra de la tierra, Satánico Pandemonium. Una hermosa y sexy mujer hace su presentación sin decir una sola palabra, dejando que la suave música permita que su sensualidad hable por ella. El público lo observa en silencio, con algunos más que pasmados, y otros como Richie, apreciando el espectáculo que aún con sus incontrolables instintos nunca imaginó ver. Su fija mirada llama la atención de la mujer, por lo que ésta lo elige y sube sobre su mesa para dominarlo, haciéndole libar el licor de la punta de su pie y directamente desde su boca. El espectacular baile continúa y culmina junto con la música, dejando a todos impresionados y al propio Richie sin palabras que decir. Las risas y el gozo no duran mucho, sin embargo, puesto que segundos después, con la mujer aún de pie sobre su mesa, los geckos son abordados por el hombre que golpearon en la entrada, quien en compañía del barman y el sujeto con el que casi peleó Seth, atacan a Richie e inician un conflicto en el que ambos hermanos usan un cuchillo y sus armas para acabar con sus atacantes. Es Jacob quien detecta que la sangre en el puñal tenía un color extraño. El rojo carmesí brotando de la mano de Richie causa un efecto extraño en la mujer, quien tan solo en un segundo se transforma en un horrendo monstruo que salta sobre el hombre, mordiendo su cuello. Un disparo de Seth tira al suelo a la criatura, pero el daño ya estaba hecho. Richie fallece desangrado por la herida, en los brazos de su hermano. Segundos después, aquellos que creían haber aniquilado se levantan con el rostro deformado y largos colmillos, y con las mujeres también transformadas en monstruos inician una sangrienta masacre. Los hombres son aniquilados de maneras terriblemente violentas y sanguinarias. Pocos son los que logran defenderse y acabar con aquellos monstruos. Uno de ellos es aniquilado por Kate al hacerle tragar su crucifijo. El barman muere en manos del motociclista,
y la asesina de Richie sucumbe ante Seth. Al final, solo él, Jacob y sus hijos y otros 2 hombres sobreviven el ataque. De manera aún más sobrenatural, los cuerpos de los monstruos se encienden y consumen por el fuego, pero el peligro regresa cuando el fallecido Richie se levanta entre los muertos siendo uno más de aquellas criaturas. Tras algunos segundos, Seth comprende que no había nada que pudiera hacer, y pidiendo a los demás que lo sujeten, le da la paz que no pudo darle en vida. Encerrados en el bar, el grupo escucha lo que parece ser el aleteo de aves en el exterior, pero no eran aves, eran murciélagos. Mientras los hombres ponen una tranca en la puerta, Kate es atacada por otro de los muertos, por lo que deciden acabar con los cuerpos del mismo modo que ya usaron para defenderse. El motero se presenta con Kate como Sex Machine y juntos comienzan a eliminar a los potenciales monstruos, pero en un descuido, el hombre también es mordido por uno de ellos. El grupo se reúne para discutir sobre sus opciones y posibilidades para enfrentar a los vampiros, y tras un impasse por los desacertados comentarios de Seth, Jacob recupera su entereza y decide luchar contra los monstruos del infierno como un sirviente de Dios. Sin embargo, la situación se complica cuando Sex Machine, al oír las voces de los demoníacos monstruos del exterior, sucumbe a la maldición vampírica y comienza su transformación, sorprendiendo y mordiendo primero a Frost y después al propio Jacob, quien es lanzado y dejado inconsciente detrás del mostrador del bar. Furioso por su traición, Frost reta al monstruo de Sex Machine y lo lanza contra una ventana, abriendo una entrada para las hordas de murciélagos que pululaban en el exterior. La voluntad del hombre se quiebra rápidamente y pasa a ser uno de ellos, por lo que solos, Seth, Scott y Kate escapan por una puerta y un pequeño túnel que los conduce a un almacén, donde se encierran para escapar de una muerte segura. Mientras tanto, Jacob despierta y usando un bat de béisbol y una escopeta, arma una cruz con la que se alza frente a los monstruos que habían llegado desde el mismo infierno. Mientras reza una plegaria, avanza frente a ellos empujándolos con la sagrada imagen de la cruz y el propio poder de fuego de la escopeta. Y así es que llega hasta la puerta del almacén para reunirse con sus amados hijos y con Seth. Pero lamentablemente, Jacob había sido mordido, por lo que tenían apenas una hora para prepararse y salir a combatir a los monstruos junto a él. Decididos a mandarlos de vuelta al infierno o morir en el intento, el grupo se prepara con todo aquello que podían usar como arma. Un taladro perforador con una estaca para Seth. Para Scott, agua bendecida por Jacob distribuida en preservativos y un rifle de juguete. Una mortífera ballesta para Kate. Y cartuchos de escopeta marcados con la cruz para el arma de Jacob. Armados hasta los dientes, Jacob obliga a Seth y a sus hijos a jurarle que cuando él también sucumba a la maldición maligna, acabarían con él. Y así, salen de su refugio para librar la batalla. El grupo se bate contra la horda de monstruos exitosamente, incluyendo al propio Sex Machine, quien de algún modo se transforma en una monstruosa rata gigante que Kate aniquila con su ballesta, y del vampiro Frost, quien es usado por Jacob como escudo antes de que su cuerpo se deshaga. Es en ese momento que el predicador pierde su humanidad y se convierte en uno de los sirvientes de la oscuridad, atacando a su propio hijo y siendo exterminado por este, tal como se lo prometió. El muchacho, sin embargo, cae víctima de varios otros vampiros que lo devoran vivo hasta que Kate lo saca de su miseria llevándose a todos sus atacantes consigo. Rodeados por los aún numerosos monstruos, Seth y Kate se defienden protegiéndose espalda con espalda, hasta que se percatan de la luz del sol entrando por las rendijas de las ventanas y algunos agujeros en las paredes, por lo que Kate gasta sus últimas balas abriendo más agujeros que permitan entrar la preciada luz que podía destruir a aquellas criaturas. Pero el verdadero rayo de esperanza llega al escuchar golpes en la puerta y la voz de Carlos, el contacto de Seth, a quien ambos gritan que derribe la puerta. Con disparos de escopeta, los hombres destruyen la tranca y la abren, permitiendo a ambos salir y la luz del sol entrar,
rebotando en la esfera de espejos del techo y acabando así con todos los monstruos que aún quedaban en el interior. Afuera, Seth reclama a Carlos por haberlo citado en aquel lugar al que obviamente él nunca había ingresado. Después de revelarle que su hermano y toda la familia de Kate murieron en manos de vampiros durante la noche, el hombre le ofrece un trato para compensar su pérdida, un porcentaje menor para establecer su nueva vida lejos del alcance de la policía y el FBI. Tras llegar a un acuerdo, Seth entrega varios fajos de dinero a Kate como compensación por lo que había perdido, y tras darse condolencias mutuas, se despiden. Seth sigue la caravana de Carlos hacia su nueva vida, y Kate aborda la casa rodante de su padre para retornar a lo que quedaba de la suya, dejando atrás el Titty Twister, solo la cima de una ancestral pirámide que ocultaba misterios mucho más antiguos. Esa es la historia de From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer, una cinta que, como ya referimos, se disfraza como una de las típicas cintas de acción y violencia criminal de Tarantino para dar un giro inesperado que la vuelve una historia de horror sobrenatural, con vampiros y criaturas concebidas en un mix de mitología clásica y aportes del escritor y director. Si bien Tarantino no es el director, la cinta sí presenta algunos signos característicos de sus producciones. Además de la violencia y la crudeza con la que la presenta, podemos resaltar el supuesto fetiche que tiene con los pies femeninos, y es que su personaje, Richie, primero presiona a la rehén Gloria a que se quite los zapatos y los suba a la cama, donde puede verlos. Después, en el viaje, observa detenidamente a Kate en varios planos, siendo dos de ellos los de sus pies, uno en cada corte de cámara. Y el más notorio y evidente, el de libar licor del pie de Salma Hayek durante el show del Titty Twister. Algunos incluso dicen jocosamente que Tarantino escribió y fue actor de la película para poder hacer esa escena específicamente, y teniendo en cuenta otras evidencias, quién sabe. Si bien en algunas escenas los vampiros se ven lentos y de tonto comportamiento, lo que sí es innegable es que los efectos prácticos y el maquillaje de los monstruos son impresionantes. Por otro lado, las actuaciones, sobre todo la de George Clooney, Harvey Keitel y el propio Tarantino, son impecables y permiten ver un correcto desarrollo de personajes. Aunque Seth exhibe continuos ataques de ira y una inextinguible agresividad, es él mismo quien refiere ser un ladrón profesional, alguien que no asesina si no es estrictamente necesario, postura que colisiona frontal y continuamente con la de su hermano, quien por el contrario, es un abusador de mujeres y psicópata asesino que no solo disfruta sus perversiones, sino que también crea excusas para justificarlas, tal como al inicio, cuando miente para respaldar el asesinato del policía o el de la pobre Gloria. Jacob, por otro lado, siempre está en el conflicto de abrazar su antigua vida y profesión frente al resentimiento que tiene por la prematura muerte de su esposa, volviendo a sus raíces cuando la aparición de la Legión de Monstruos confirma la existencia del infierno. Y es que la mitología de la cinta es muy clara. Los crucifijos, las cruces y agua bendita son potentes armas contra los vampiros. Sin embargo, pese a que la cinta se orienta al lado sobrenatural y de humor negro, no podemos negar que la primera mitad del film, cuando todo parecía tratarse sobre criminales, rehenes y violencia, apuntaba a ser de aquellas cintas que logran innumerables galardones. Pero lo que hizo más memorable y reconocible la cinta es sin duda la escena del show. Iluminación y fotografía precisas, quizás perfectas para resaltar el baile que la sexy Salma Hayek convirtió en la que posiblemente sea la escena más sexy de la historia del cine. Tan de antología que indudablemente más de uno acompañó a Tom Savini y al mismo Tarantino en el asombro. Y no podemos dejar de mencionar que tan solo un año después del estreno de la cinta, es decir, en 1997, la conocida banda de metal alemana Rammstein estrenó el video de una de sus más conocidas canciones, Angel, video en el que imitaron algunas de las partes más saltantes de la escena, aunque la protagonista en este caso no tenía el encanto, carisma ni sensualidad de nuestra querida Salma.
Cabe señalar también que la cinta cuenta con una buena cantidad de escenas cortadas que posiblemente hayan sido eliminadas por el CGI o la falta de realismo. Y aunque por su crudeza no podemos mostrárselas por completo aquí, tengan en cuenta que existen y que pueden encontrarlas en esta misma plataforma. Aunque en su momento no fue muy exitosa, hoy en día, Del crepúsculo al amanecer es considerado como un film de culto y su gran fanaticada actual también desarrolló ciertos cuestionamientos y dudas respecto a su historia. Sobre todo, qué misterio liga a los vampiros con una ancestral pirámide precolombina. Pero esa es una historia para otro video. Atentos al canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.